Muy buenos días, queridos hermanos. El Ministerio Hispano de la Iglesia de Emaús, es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. Es un gozo poder dirigirme a ustedes y les traigo saludos en el nombre del Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Bíblica La Roca, acá en Tegucigalpa, Honduras. Somos una pequeña congregación. El Señor nos ha permitido estar por 8 años y me ha dado la bendición a mí de poder pastorear esta iglesia. Mi nombre es Hernán Sierra. Y estamos agradecidos por la bendición de poder compartir este tiempo de enseñanza con ustedes en este mes que está enfocado a las misiones. Y realmente es importante cuando nosotros vemos lo que el Señor hace alrededor del mundo y no solamente en nuestro lugar, porque eso llena nuestros corazones de mucho ánimo. El Señor en su palabra en Mateo capítulo 28 dejó la gran comisión, si recordamos nosotros, a sus discípulos, en donde le dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, vemos nosotros que si realmente nosotros somos seguidores de Jesucristo, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, entonces somos discípulos, y como tales tenemos también que cumplir con esta misión, cumplir con este llamado. Realmente una congregación que no esté seriamente involucrada en la proclamación global del Evangelio no entiende la naturaleza de la salvación. Eso es una cita de alguien. Y vemos nosotros, por lo tanto, este llamado que como iglesia tenemos a cumplir con esta misión. La iglesia no necesita una misión. Es la misión la que necesita hoy una iglesia. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con esta misión? Bueno, abrazando estas verdades que vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 9 del Evangelio según Mateo. Vamos a ver en el capítulo 9 de Mateo, versos 35 al verso 38, estas exhortaciones acá, que realmente son verdades que vamos a poder ver. Estas verdades que nos van a ayudar a poder cumplir, que nos van a capacitar para cumplir con nuestra misión. He tenido la bendición de conocer al pastor Aaron Vega por varios años ya, y es realmente una bendición ver el amor que ha inundado nuestros corazones, que ha cruzado nuestros caminos, y ver que es ese amor del Señor por nosotros que permite que tengamos amor el uno por el otro y tengamos amor también por las misiones. Por lo tanto, este pasaje que vamos a ver hoy acá nos va a revelar estas verdades necesarias para que podamos mostrar ese amor también a otros. Y dice el texto en Mateo capítulo 9, en el verso 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si bien es cierto, en la gran comisión en Mateo 28 mencionamos que fue dada a sus discípulos que estaban ahí, por extensión, nosotros que somos discípulos de Jesucristo tenemos este mismo llamado, y este llamado lo podemos ver acá claramente también en este pasaje. Son verdades que necesitamos nosotros abrazar para cumplir con nuestra misión. Y la primera verdad que quiero que veamos acá de este texto es que nuestra pasión debe ser por predicar el evangelio. Eso es lo primero. La primera verdad que vemos acá es que nuestra pasión debe ser una pasión por predicar el evangelio. Les recuerdo, era el tercer viaje de Jesús. Y nosotros, si vamos a Mateo capítulo 4, vamos a ver casi similares palabras que hablan acerca de ese primer viaje. En Mateo capítulo 4, en el verso 23, dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo.
Y vemos nosotros que ahora en el capítulo 9 nos da esta misma resumen del ministerio que estaba cumpliendo el Señor. Nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Y claramente, cuando vemos nosotros qué es lo que estaba haciendo Jesús, dice que estaba enseñando, dice que estaba predicando y dice que estaba sanando. Estaba básicamente exponiendo el mensaje del reino. Cuando dice que estaba predicando, estaba aplicando el mensaje del reino. Y cuando habla de que estaba sanando, esta era la manifestación del poder que él tenía frente del poder mesiánico, como el Mesías, que estaba mostrando que era el que cumplía las profecías. Básicamente lo que Jesús estaba haciendo acá, entonces, era que estaba predicando el evangelio. Jesús había estado preparando el terreno, arando el terreno. Y a veces podríamos pensar, bueno, con una vez es suficiente, pero si hemos visto, por ejemplo, los campos, nosotros sabemos que con una vez no es suficiente, especialmente en un país como el nuestro, que la tierra no siempre es la mejor tierra. Hay que estar arando, hay que estar moviendo, hay que estar removiendo, hay que estar quitando piedras, quitando la maleza, hay que estar preparando el terreno. Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Por eso que no solamente una vez fue, como lo mencionamos, este es el tercer viaje. Así que siguió yendo y seguía predicando. Él estaba enseñando como alguien que tenía autoridad. Él estaba mostrando esos milagros. Él estaba alimentando a las multitudes y las personas se estaban reuniendo. Las personas estaban viniendo. El ministerio de Jesús, le voy a decir, no era algo fácil. Ahora, cuando las personas estaban viniendo, estaba enfrentando bastante oposición. Solamente miremos algunos versos que nos muestran la oposición que enfrentó Jesús. Miremos que había una acusación de parte de los líderes religiosos. Miren en Mateo capítulo 9, en el verso 34. Dice Mateo 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Estaban diciendo que echaba fuera Jesús a los demonios por el príncipe de los demonios. Miren en Mateo capítulo 10, verso 25, también Jesús ahora está hablando acerca de los fariseos. Y estaban diciendo ellos que él era Beelzebú. Si al padre de la familia, dice Mateo 10:25, llamaron Beelzebú, o sea que lo llamaban a él Beelzebú. Entonces no solo de los líderes religiosos había oposición, sino que también de las personas que estaban llegando. A muchas personas llegaban por razones, motivos meramente carnales, por intereses propios, para ver qué podían sacar, motivaciones equivocadas. Y cuando el Señor no satisfacía sus motivaciones, ¡ups!, se iban. Miren cómo dice en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 vemos nosotros que las personas que iban a seguir a Jesús lo seguían por motivos equivocados. Y el Señor ahora empieza a reconvenir, Mateo capítulo 11, verso 20, reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Vemos nosotros que los fariseos, ¿verdad?, lo llamaban Beelzebú, decían que por el príncipe de los demonios. De hecho, podemos ver incluso en Mateo 12 que querían matarlo. Pero no solamente oposición por los fariseos, sino por las personas que tenían motivaciones equivocadas para venir a él. Pero ¿qué con respecto a su propia familia? Es increíble que su propia familia también estaba en contra de Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo 12:46, pero un pasaje paralelo en Marcos 3:21 dice así: cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para agarrarlo, para prenderle, porque decían está fuera de sí. Su propia familia pensaba que Jesús estaba loco, pensaba que estaba fuera de sí. Miremos entonces la oposición, los líderes religiosos, las personas con motivos equivocados, su propia familia, de hecho la propia ciudad también se oponía a él. Miren cuando vemos nosotros Mateo capítulo 13, en el verso 57. Jesús dijo
que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces vemos nosotros que la misma gente de la ciudad, de su casa, los líderes religiosos, las personas con motivaciones equivocadas se oponían a él. Claro que sí, el trabajo de Jesús encontró oposición. Pero, ¿qué es lo que lo movía a él? Esta pasión por predicar el evangelio. Esto era lo que lo guiaba a él. Estaba predicando las buenas nuevas, porque sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de las personas. Y así como encontró oposición Jesús y luego encontró oposición los discípulos, así también ustedes van a encontrar oposición. Pero ¿qué es lo que necesitan ustedes para poder cumplir con su misión? Lo que necesitan es tener esta pasión. Eso debe de guiarlos a ustedes, la pasión por predicar el evangelio. Claro que sí. Cuando predicamos nosotros que solamente hay un camino, vamos a encontrar oposición. En nuestra ciudad, que es una ciudad de más de 2 millones de personas, nosotros vemos cualquier cantidad de oposición. Estamos con iglesias casi en cada esquina, podemos encontrar una iglesia, ¿verdad? Evangélica. Por otro lado, encontramos lo que es el catolicismo, la iglesia católica. Entonces, tenemos todo esto acá y realmente son pocas las iglesias de sana doctrina. Lo que encontramos por un lado es la doctrina de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que es algo terrible lo que nosotros vemos, que abunda bastante acá, y por este otro lado el oscurantismo del catolicismo. Y vemos nosotros claramente este problema que ahora debe de guiarnos a nosotros a ser más apasionados por las personas, a donde se encuentren las personas, apasionados por venir y mostrarles las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Esto era lo que guiaba a Jesús. Y claro, cuando nosotros venimos con un mensaje, obviamente las personas se van a molestar, se van a ofender, que un camino, que solo un mediador, que el evangelio se trata de Cristo solamente. Eso ofende a las personas. Cuando vemos lo que dice en su palabra y predicamos lo que dice su palabra, no es un mensaje popular, así que no somos una iglesia popular. No les gusta el mensaje que predicamos y muchas veces critican lo que nosotros estamos predicando desde el púlpito. Vemos nosotros que, por lo tanto, esta oposición se ve por todas partes. Se ve incluso de personas que nosotros conocemos. Iglesias acá que están más interesadas en el entretenimiento, ¿verdad? Iglesias que están más interesadas en rascar los oídos de las personas. Piensan que nosotros somos una especie de dinosaurios. Piensan que personas como nosotros no deberíamos de existir, que congregaciones como nosotros no deberían de existir. Oposición por todas partes. Vemos nosotros cuál fue el llamado de Jesús en Marcos, capítulo 1, del verso 29 al 39. Jesús estaba sacando demonios y Jesús estaba sanando enfermos, estaba haciendo muchos milagros. Las personas venían a él y si recordamos ese pasaje, Jesús se va de esa ciudad para ir a otras aldeas porque es necesario, le dice a sus discípulos, predicar el evangelio. Esto era lo que lo movía a él. Lo que lo movía a él, por lo tanto, era esta pasión. ¿Cuál era la pasión? La predicación del evangelio, sin importar la oposición que ustedes enfrenten. Esta debería ser su pasión para poder cumplir con la misión. Como discípulos de Jesucristo, eso es lo que nos debe guiar. Miren esta cita de John Piper. Dice, Dios estaba buscando con una pasión omnipotente el propósito global de reunir adoradores gozosos para sí mismo. Adoradores gozosos de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Él tiene este deseo inextinguible de la supremacía de su nombre entre las naciones. Por lo tanto, es necesario que nos alineemos en nuestros afectos con los afectos de Él y para la gloria de su nombre. Debemos de renunciar a nuestra búsqueda de nuestras comodidades terrenales y debemos unirnos a su propósito global. ¡Ja!
Qué manera tan increíble de ponerlo. Esta pasión de Dios, de que su nombre sea supremo, debe ser nuestra pasión también. Y eso solo viene a través de la predicación del Evangelio. Esta es la primera verdad que necesitamos abrazar para cumplir con nuestra misión. La primera verdad es que nuestra pasión debe ser predicar el Evangelio. Pero en segundo lugar, una segunda verdad que podemos nosotros abrazar para cumplir con nuestra misión es que nuestra actitud debe ser la piedad por los perdidos. Lo mencionamos cuando el Señor está viendo ahora las multitudes que vienen a Él. Mire cómo continúa diciendo el verso 36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta era la realidad de las personas que venían donde Él. Imagínense ustedes ahora a Jesús. Está de pie y está viendo todas estas multitudes que vienen hacia Él de diversos lados. Tal como muchas veces pasa en nuestro país. Vamos nosotros tal vez al lugar a donde se deja la basura de toda la ciudad. En el basurero de la ciudad hay personas que viven ahí. Y es terrible cuando uno puede llegar y visitar esos lugares. El olor es horrible, pero lo que se ve ahí es todavía más doloroso. Y si alguien llega con un pequeño alimento para darle a las personas, comida para darle a las personas, ustedes ven las personas saliendo incluso debajo de la basura para venir a donde ustedes. Y ve uno esa imagen, es una imagen terrible. Ve Jesús ahora que estas personas venían hacia Él. Personas a las que el Señor les había probablemente enseñado. Tal vez aquellos que Él había sanado. Y ahora vienen hacia Él y Él los ve y ve la condición. Examina y ve la condición espiritual de sus vidas. Y ve, como dice el texto, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí hay un problema con los líderes espirituales. Estos líderes espirituales habían puesto cargas sobre ellos, como lo vemos en Mateo 23, cargas sobre las personas que ni siquiera ellos mismos querían levantar. Esta era la condición espiritual de estas ovejas. Y Cristo dice que se mueve con compasión, se le mueve a compasión. Tuvo compasión. Y utiliza acá Mateo la palabra más fuerte probablemente para describir ese sentimiento en el corazón de Jesús por aquellos que Él vio. Él estaba dolido en su corazón, pero también tenía el deseo de poder traer descanso a estas almas. Esta palabra, cuando dice que tuvo compasión, lo que está diciéndonos es que su parte interna se movió, su corazón, sus pulmones, su hígado, todo esto se movió. Es el lugar a donde está sus sentimientos, la parte interna, su corazón, su interior, se movió, se agitó con compasión. ¡Qué increíble! Vemos nosotros, por lo tanto, que esta debería ser la actitud que nosotros también tenemos que tener: piedad. ¿Acaso no se apiadan ustedes de las personas? ¿Acaso no están viendo ustedes la necesidad de las personas? Cristo se movió su interior, su corazón, a la piedad, a la compasión, a apiadarse de ellos. Vemos nosotros estas instancias, dice un escritor, comentarista. Estas instancias de la compasión de Jesús son evidencia de que su corazón estaba lleno de una bondad misericordiosa y que esos sentimientos de compasión hacia aquellos que estaban perdidos es una descripción de su corazón. Cada vez que nosotros vemos el sufrimiento, cada vez que Él ve el sufrimiento del cuerpo y del alma, su corazón se movía a la compasión. La compasión de Jesús es una de las características del Salvador más profundas
más ricas y más consoladoras. Esto lo escribe Lenski. Así que es necesario que podamos ver lo que Jesús vio y que podamos sentir como Jesús sintió. Esta era la condición de estas ovejas. Ovejas que habían sufrido probablemente por el ataque de algún depredador o que habían sufrido tal vez por su propia necedad. Pero estas personas venían y Jesús tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas. Cuando vemos nosotros acá, desamparados, esta palabra realmente lo que nos da es una idea de una oveja que ha sido, que su piel ha sido quitada. Su piel ha sido quitada. Qué increíble descripción que vemos nosotros acá. La imagen de estas ovejas cuya piel ha sido quitada su piel. Tal vez porque ellas se golpearon en alguna roca que tenía filo, o tal vez porque alguien había arrancado sus pieles. Esta es la idea cuando vemos nosotros acá la palabra desamparada. Esta palabra, por lo tanto, desamparada, es una palabra bastante fuerte, que vemos lo que había sucedido en estas ovejas. Pero no solo desamparadas, sino que dispersas. Cuando dice acá dispersas, realmente tenemos que ver que la idea de esta palabra es que han sido tiradas a el suelo. Están en el suelo sin poder hacer nada en favor de ellas mismas. Han sido tiradas en el suelo, han sido botadas al suelo y están sin ningún tipo de esperanza. Ovejas heridas, por lo tanto, ovejas sin esperanza alguna, fue lo que Jesús vio. Qué descripción la que tenemos nosotros acá de las personas que ve Jesús y cómo tuvo piedad de estas personas. No solamente nuestra pasión tiene que ser predicar el evangelio, pero tenemos que tener piedad por los perdidos. Estas ovejas, que cuando vemos nosotros la descripción de una oveja, las ovejas son animales que necesitan de mucho cuidado, de mucha ayuda. Las ovejas ni siquiera pueden encontrar comida o agua para ellas, mucho menos protegerse de un depredador. Esta era la condición de estas ovejas, pero ¿acaso no vemos que hay una acusación hacia los pastores? Porque también hay una acusación a los pastores acá. Y es lo mismo que el Señor dijo, si ustedes recuerdan, allá en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel hay una acusación también hacia los pastores del tiempo de Ezequiel. Estos pastores que realmente no habían cumplido con su trabajo. Miren Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34 vemos nosotros desde los versos 2 al verso 5. Hijo de hombre, di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de la lana, a la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Esta era la condición de estas ovejas en el tiempo de Ezequiel, y era la condición de las ovejas en el tiempo de Jesús. Los líderes de Israel habían fallado, y Jesús ve la necesidad que tienen estas ovejas. Y la necesidad era una necesidad grande, una necesidad espiritual. Vemos nosotros la necesidad de nuestros países, de Latinoamérica. Vemos la necesidad que hay en toda esta región. Pensamos en nuestros países, ¿verdad? Haití, pensamos en Nicaragua, pensamos en Guatemala, pensamos en El Salvador, pensamos en Honduras. Y vemos la necesidad grande que hay en toda Latinoamérica y realmente en todo el mundo.
Pero les voy a decir que muchas veces pareciera que nos enfocamos más en necesidades materiales. Y no digo que sea malo, sin embargo, de nada va a servir mandar nada material sin alguien que predique el evangelio, teniendo piedad de sus almas. Porque más que algo físico, son almas eternas. Y sí es valioso cualquier ayuda que se pueda dar, pero esta tiene que ir al lado de alguien que puede estar proclamando el evangelio, porque esa es la mayor necesidad. La mayor necesidad de las almas es que estén en una relación correcta con Dios. En ese pasaje de Ezequiel, cuando Dios viene y declara, acusa a los pastores. ¿Sabe qué dice Ezequiel capítulo 34 en el verso 11? Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mire qué preciosa promesa. Dios mismo iba a venir a traer a sus ovejas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Cristo. El Padre, por medio de Cristo, que es el buen pastor, trae las ovejas. Así que esto sirve para exaltar realmente a Cristo. Las ovejas tienen que ser llevadas al buen pastor. Y Cristo no iba a hacer este trabajo él solo. Él iba a traer a aquellos que cumplieran con este trabajo. Por eso es que está preparando a los discípulos para su misión. Y así como preparó a sus discípulos, Dios nos está preparando a nosotros y nos ha dejado un trabajo que hacer, y es reunir las ovejas para llevarlas al buen pastor. Es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y para cumplir con esta responsabilidad tenemos que ver como Él ve y sentir como Él sintió en nuestro interior. Tener esa compasión, porque estas ovejas no tienen esperanza. No pueden ayudarse a ellas mismas. ¿Quién los va a guiar? Les pregunto, ¿tienen ustedes compasión por las personas? ¿Tienen compasión por las personas? ¿Tienen compasión por sus compañeros de trabajo? ¿Tienen compasión por sus compañeros de estudio? ¿Tienen compasión por sus vecinos? ¿Tenemos compasión nosotros? Estamos viendo a estas personas como almas eternas que van a estar para siempre disfrutando de la presencia del Señor, de la presencia de Cristo, para siempre, por toda la eternidad, o que van a estar condenadas eternamente al lago de fuego por toda la eternidad, sufriendo. Son almas. Cuando miramos nosotros alrededor, lo que vemos nosotros son almas. Cuando vemos nosotros, pasamos tal vez por el aeropuerto, si tenemos la oportunidad de viajar, vemos personas de todo el mundo. Y lo que vemos ahí son almas. Cuando ustedes van a Walmart, o cuando van a cualquier otra tienda, lo que ven ahí alrededor son almas. Almas. Las personas que están enfrente de usted para pagar son almas. Las personas que están detrás de usted en la misma línea son almas. Son almas eternas. ¿Qué es lo que ustedes ven? Cuando ven las escuelas, lo que ven son almas ahí. Yo sé que en el lugar donde ustedes están, hay muchas personas, una comunidad grande, también de hispanos. Son almas. Almas son los que tienen ustedes alrededor. ¿Tienen el sentimiento, por lo tanto, de compasión por estas almas? ¿Compasión por aquellos que no tienen una relación con el Señor? ¿Aquellos que están como ovejas sin pastor? ¿Los vemos como personas ciegas que el Señor está ofreciéndoles la salvación? ¿Qué impacto se puede hacer cuando vemos nosotros el Señor sanando a ciegos en Mateo capítulo 9? Vemos más adelante en Mateo 20 que otros ciegos vienen y también le dicen al Señor que los sane. ¿Cómo se habían dado cuenta ellos? Bueno, escucharon, probablemente. Escucharon del amor de este Salvador y de su poder para sanar. Cuando otros escuchen ese mensaje del Evangelio, ¿saben qué va a suceder? Va a haber un impacto a tal punto que va la palabra a ser llevada a otros lados y van a escuchar acerca del amor de este
Salvador. Y vemos nosotros, por lo tanto, que para cumplir como discípulos de Jesucristo nuestra misión, en primer lugar, tenemos que tener una pasión por predicar el Evangelio. En segundo lugar, tenemos que tener la actitud de piedad hacia los perdidos. Y les voy a decir, el trabajo es imposible de cumplir. La misión es imposible de cumplir. Por eso es que Jesús viene y sabiendo que esto era algo imposible de cumplir, dice en el verso 37, Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos. Es imposible hacerlo. Por eso, para cumplir la misión, no solamente tenemos que tener la pasión por predicar, no solamente tenemos que tener la actitud de piedad, sino que tenemos que tener la urgencia de pedirle al Señor por obreros. Esa es la urgencia que debe de gobernar nuestros corazones, sabiendo que la mies es mucha. Necesitamos, por lo tanto, orar. Esa es la urgencia que debe gobernar nuestras vidas. Eso es lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Le dice a sus discípulos, en vista de que todo esto es tan grande, ahora el Señor deja la ilustración que utilizó acerca de ovejas sin pastor. Ahora utiliza la ilustración de un campo que está listo para la cosecha. Y está haciendo un contraste grande. La cosecha es mucha. Los obreros son pocos. Y está mostrando acá una necesidad. ¿Qué cosecha tan grande? Qué pocos obreros. Eso nos trae un problema. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor de la mies es el dueño de la mies. Es el que controla la mies. Y es crucial que entendamos nosotros la importancia de la oración. La oración y la predicación de la palabra van de la mano. Alguien dijo que no hay otra manera todavía más profunda de estar involucrado en la obra de Dios, especialmente la obra del evangelismo, como lo es la oración intercesoria. La oración intercesora. Esto es importantísimo. Orar al Señor de la mies. Pero se fijaron, la oración y la predicación van de la mano. La oración y la predicación van de la mano. ¿Y qué es lo que los une? La piedad por los perdidos. Pasión por predicar. La urgencia de orar o de pedir. Esto va unido por la piedad hacia los perdidos. Entonces las misiones se van a cumplir a través de la oración y la predicación de la palabra. Esto es lo que Jesús estaba haciendo acá, estaba predicando y le estaba mostrando a sus discípulos la necesidad de orar, pedir por más obreros que vengan a trabajar. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe, que mande. Eso es lo que está diciendo, que el Señor mande, que pueda enviar. Oramos por obreros, porque vemos la necesidad de las almas y queremos nosotros predicar obreros. Y cuando habla de obreros, nosotros entendemos lo que son obreros diligentes, trabajadores que están dispuestos a sudar. Vemos nosotros cómo tenemos en nuestros países los campos, y si ustedes han ido al campo, han visto el campo, pueden ver ustedes realmente los obreros, o si trabajan en el campo, pueden ver los obreros, verse a sí mismos y entender lo que significa un obrero, un trabajador, la diligencia que se requiere. En nuestro país se da bastante el café y hay temporada de café y muchas personas que nosotros conocemos van a los campos a cortar café para la temporada porque está lista, el campo está listo para ser cosechado, porque vemos nosotros la abundancia que hay. Y así el Señor está diciendo también, la cosecha está lista.
El trabajo es grande. Oren para que el Señor, el dueño, mande más obreros. Y ustedes trabajen, trabajen, trabajen. Sudor en sus frentes. Oren, oren, oren. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque los campos están listos. No esperen más. No esperen para mañana. Háganlo hoy. Hoy es el día que tenemos que empezar a enfocarnos en la predicación del Evangelio, en tener piedad por los perdidos y en estar pidiendo por obreros. Dios va a salvar a sus elegidos, pero lo va a salvar a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito es garantizado, porque Dios tiene a aquellos que Él va a salvar. Sus ovejas van a oír su voz y le van a seguir. Usted no tiene que estar buscando por estrategias, hermanos. No tiene que estar buscando estrategias. Vamos a ver qué estrategia vamos. Predique la palabra. Usted me puede decir, hermano, pero mire, yo no soy tan bueno cuando hablo, que no sé con las palabras que voy a usar, no sé si la gente me va a escuchar. Tiene el Espíritu Santo. Si es creyente, tiene el Espíritu Santo. Tiene la palabra de Dios. Si tiene la palabra de Dios, es lo único que necesita. Vaya y predique el Evangelio. Vaya y predique el Evangelio. Tenga piedad por los perdidos. Pida por obreros. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo hoy. Este es el llamado que tenemos como discípulos, como creyentes. Es el llamado que tenemos. Oposición. Va a encontrar mucha oposición. Eso sí se lo garantizo. Va a encontrar mucha oposición, como lo vimos que pasó con Jesús. Persecución. Seguro va a encontrar persecución. Los discípulos fueron aborrecidos. Los discípulos fueron maltratados. Los discípulos encontraron muchos problemas, pero como lo podemos ver, ellos también tuvieron éxito. Usted puede pensar, hermano, pero ¿será entonces cuando hablamos de misiones que yo tengo que viajar allá a otro país? Bueno, cuando vemos Mateo 28 que hablamos al principio, Mateo 28 dice, hacer discípulos. Ese es el verbo principal, hacer discípulos. En lo que vamos nosotros a donde vamos, hagamos discípulos. En lo que vamos nosotros a nuestro trabajo, hagamos discípulos. En lo que vamos a estudiar, hagamos discípulos. En lo que vamos al grocery store, hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Esto es lo que el Señor quiere. Que trabajemos haciendo discípulos. Y sí, hay ocasiones donde lo vamos a hacer acá y hay ocasiones donde el Señor nos va a mandar a otros lugares. O hay ocasiones donde el Señor nos va a llamar a que podamos ayudar a que otros vayan también. Pero este es el trabajo que nosotros tenemos. Y la importancia de la oración acá es fundamental, es vital. Vemos nosotros que el Señor va a obrar a través de estos medios. Esta es la soberanía de Dios acá. Lo pueden ver ustedes. El Señor de la mies es la soberanía de Dios. Él es el Señor de todo. Nosotros oramos, el Señor manda. Y el obrero tiene que estar preparado y dispuesto a ir a donde el Señor lo está mandando. Por eso es que nosotros oramos para que el dueño de la mies, el Señor de la mies, el Señor del campo, mande obreros a este campo. Oramos, por lo tanto, por obreros, pero obreros que también puedan estar calificados. Es necesario ir y estar calificados, ir con las manos limpias. ¿Eres tú un discípulo de Jesucristo? ¿Eres tú un creyente? ¿Eres tú un seguidor del Señor? Si tú eres un discípulo, entonces estás llamado a poder cumplir con esto. Tienes que cumplir con estas verdades, abrazar estas verdades que te capacitan para cumplir con la misión que tienes. La primera verdad es que tiene que haber una pasión por predicar el Evangelio. La segunda verdad, tiene que haber una actitud de piedad por los perdidos. Y la tercera verdad, tiene que haber una urgencia
de pedir por los obreros. Hemos nosotros tenido esta pasión, esta actitud y esta urgencia, porque el Señor nos está mandando a que lo hagamos hoy. El Señor te está mandando a ti a que lo hagas hoy, a que ores, a que llores, a que pelees, a que sudes por estas ovejas que están perdidas y que las traigas al gran pastor, al príncipe de los pastores, que le va a dar descanso a sus almas. Este es el trabajo tuyo y es el trabajo mío. Obreros. Qué lindo. Somos obreros. Y somos obreros en el campo del Señor, para poder mostrarles a ellos a Cristo. El Señor está buscando obreros. Y está buscando obreros acá. Cuando pensemos en obreros, no pensemos en otras personas. Ustedes son llamados a ser estos obreros. Ustedes son llamados a mostrarles a otros a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en las misiones, quiero recordarles que las misiones no es simplemente un ministerio más de la iglesia. ¡Ay, qué! Y tienen ustedes el ministerio de misiones. Y pensamos así, es otro ministerio más. Es cierto, es un ministerio, pero no es otro ministerio más. Para algunos en la iglesia, hermanos, las misiones es el propósito de toda la iglesia. No es el ministerio para algunos, es el propósito para todos. Todos los que están escuchando, ustedes que están prestando atención, ustedes han sido llamados a cumplir con este propósito. El propósito para toda la iglesia es poder llevar el nombre de Cristo a todas partes, para que su nombre sea reconocido y sea adorado entre toda lengua, tribu, pueblo y nación. Qué misión la que nosotros tenemos. Y esto lo vamos a hacer solamente a través del modelo de Cristo, porque Cristo nos modeló cómo hacer las misiones, y a través del poder de Cristo, porque Cristo nos empodera por medio de su Espíritu Santo para que podamos cumplir con las misiones. Dios está buscando estos obreros. Dios está llamando a estos obreros. Si quieren que les diga qué pasa después de esto. Justo después de esto, justo al terminar el capítulo 9, en el verso 38, donde Jesús dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Adivinen qué es lo que hace Jesús. ¡Ja! Jesús ora y escoge a los discípulos. Eso lo vemos ahí en el capítulo 10. Entonces vemos nosotros cómo orar y actuar van de la mano. Es necesario, por lo tanto, que podamos estar recordándonos estas verdades y abrazar estas verdades que nos van a capacitar para cumplir con nuestra misión. Si tú eres un creyente, tienes esta gloriosa misión de poder hacer que el nombre de Cristo sea conocido. Pero para cumplir con esta misión, tu pasión tiene que ser predicar el evangelio. Tu actitud, piedad por los perdidos. Y tu urgencia, pedir por más obreros. Y que el Señor nos ayude en esta misión que Él nos ha dejado, para que la gloria sea traída a su nombre. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana donde nos has recordado, Señor, estas verdades necesarias en nuestro corazón. Esta pasión que debe gobernarnos por predicar el evangelio. Señor, esta actitud que debe gobernarnos de piedad por los perdidos. Y esta urgencia que debe estar en nuestros corazones de pedir por más obreros. Sabemos que el trabajo es grande, pero sabemos que tú eres más grande. Tú eres el Señor de la mies. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el que capacita nuestros corazones. Tú eres el que abre las puertas. Que mis hermanos puedan sentir en sus corazones este llamado que tú estás haciendo para que puedan cumplir con su misión. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad
de poder estar reunidos y escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Te agradecemos por Cristo, quien es nuestro modelo y quien es la fuente para que podamos salir y hacer discípulos. Y ese es su nombre que oramos. Amén y amén. Mis hermanos, estoy agradecido con el Señor por la oportunidad de poder estar juntos. Gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga.